Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Giselle me ha invitado a que participe en esta reunión en el que me interesa el tema, la verdad no sobre la tradición, en realidad yo investigo sobre folclore y sobre cultura de Tucumán, no específicamente, pero está relacionado de alguna manera el tema con la cuestión de la tradición y me parece que efectivamente es interesante para pensar, ¿no? Cómo se la concibe, qué sentidos tiene. Y bueno, voy a hacer una breve introducción, según lo que hemos conversado y con algunas referencias a lo que yo considero que puede tener que ver con Tucumán, ¿no? Bueno, y yo sigo un teórico inglés, pero después voy a hablar de los tucumanos, un teórico inglés que ha estudiado mucho la literatura y el teatro inglés de Inglaterra, que es Raymond Williams. Y bueno, etimológicamente la idea de tradición que une la parte de trans, digamos, como es a través, en un traspaso, y dare, dicen, ¿no? Dar, como dar a alguien, ¿no? Como trasladar, digamos, lo que se da de alguna forma, de una generación a otra. Entonces, también agrega Williams que hace falta un par de generaciones, dice él, para convertir algo, ¿no? Un legado, si ustedes quieren, en una tradición. Y dice que también está asociado a los ancianos, ¿no? A esto que a veces uno estudiaba en historia, bueno, los consejos de ancianos, los ancianos de una sociedad, los mayores, son los que transmiten a esto y por lo tanto está vinculado también a un ceremonial, a un ritual, ¿no? Digamos, va adquiriendo algunos aditamentos y al ser transmitida por los ancianos también tiene que ver con respeto, ¿no? Entonces, ahí aparece un costado, digamos, más las teorías de las vanguardias, dicen después, pues, bueno, porque es un estudioso de la literatura, son un poco reacias al sentido de tradición, porque le adjuntan a principios del siglo XX un sentido medio despectivo en cuanto a que lo oponen a la idea de innovación. O sea, la tradición empieza a aparecer como lo que se resiste a la innovación. No es necesariamente el significado, no es un significado unívoco, es uno de los sentidos de la tradición. Es decir, por un lado, conservar, generar un ritual de ciertas prácticas de una sociedad y por otro lado puede también, quizá en algunos momentos, en algunas circunstancias, ser un factor de resistencia a la innovación. Ahora bien, también hay otro historiador inglés que es Eric Hobsbawm que escribe un libro que se llama La invención de la tradición. Claro. Entonces él dice, bueno, las tradiciones en realidad, que uno por ahí puede pensar que son muy antiguas, a veces son inventadas, ya sea por determinado grupo social o por un Estado nacional o no nacional, con ciertos usos políticos de legitimación de un sistema de poder, de una determinada clase social, de una etnia, puede ser. Ustedes han visto que hay países que a veces establecen guerras religiosas o étnicas con otros. Entonces, esos sistemas van legitimados por ciertas tradiciones, ¿verdad? Que afirman esas posturas que se defienden. Entonces, es decir, no es que son eternas o que vienen muy de antaño, muchas veces son más recientes, pero se presentan como muy antiguas, ¿no? Se inventa esa especie de antigüedad de la tradición. Ahora, hay otras que efectivamente son antiguas, o sea, es decir, es un juego en donde hay hay que ver, digamos, cada vez que uno trata una tradición, realmente cuál es esa historia, ¿no? De hacer un baile, de un festival, o de, bueno, una comida, o ciertos eventos que se reiteran, que tienen, creo yo, cierto carácter, bueno, reiterativo siempre, por lo menos a nivel ritual. Ahora bien, en el caso de Tucumán, pensando ya más específicamente, bueno, el Día de la Tradición, ¿verdad? Sabemos que viene vinculado al Martín Fierro, ¿no? De Hernández. Es decir, está relacionado con la cultura gaucha, que cuando es tomada como emblema de nacionalidad, ¿no? Entonces, la cultura gaucha se impone, sobre todo cuando el criollismo, digamos, el comienzo del siglo XX, siente que
culturas inmigrantes que estaban llegando a Argentina de manera muy consistente, que resultaba hasta amenazante a veces para las élites criollas. Ellos van a tomar un libro, que en este caso Martín Fierro, que consagra una cultura que se considera como propia, digamos, de la nación, ante lo extranjero, ¿no? Entonces ahí el libro, que tenía un carácter muy popular, sobre todo hasta principios de siglo, que se lo vendía, dicen algunos, en papel, a veces devuelto a las pulperías, digamos, se difunde muchísimo como texto escrito, y quizás hasta el que no sabía leer tenía algún ejemplar del Martín Fierro, es decir, tiene un carácter muy popular, pero además es consagrado, cuando se pone el Día de la Tradición, ya pasa a otro nivel, digamos, a nivel de un artefacto cultural que sirve para la legitimación de cierto perfil cultural de la nación. Entonces, en donde también quedan por fuera, por ejemplo, la cultura indígena, que el Martín Fierro rechaza en cierta forma, o los negros, digamos, hay otras etnias, por ejemplo, que no son consagradas por el Martín Fierro, ¿no? Ahora, otros elementos otro de los elementos que aparece muy importante en la consagración del folclore en la cultura argentina es la famosa actuación del ballet de Chazarreta en el Teatro Politeama en Buenos Aires en el año 21. Se consagra en cuanto a que todo el mundo va a ver, se populariza, y las danzas entonces criollas se hacen conocidas en Buenos Aires, y ahí también es importante, digamos, en ese proceso de creación de tradiciones, ¿no? Y de nacionalización de tradiciones, podríamos decir. Y después aparece, yo creo que otro de los grandes, digamos, creadores, inventores, si se quiere, de tradición, es el peronismo, ¿no? El primer peronismo en las escuelas. En las escuelas, ahí hay un relato muy interesante de la escritora de Santa Lucía, Lucía Mercado, en el libro El Gallo Negro, que ella cuenta que ella cuando va a la escuela era primera generación de obreros que iba a la escuela, y que entonces en la escuela se hacían las fiestas patrias, con todos los rituales, digamos, de las fiestas escolares, y que iban los padres de los chicos. Entonces ella dice, bueno, nuestros padres se han escolarizado, digamos, han ingresado a ese sentido popular de la nacionalidad del peronismo con nosotros, eran los chicos los que los llevaban a los padres a la escuela, ¿no? Pero bueno, ahí se producía todo de una serie de poemas nacionales, de rituales que tenían que ver con la bandera, pero también de fiesta, tenían este carácter de fiesta, ¿no? Había ballet folclóricos, digamos, de fiesta popular también. Porque ahí lo que aparece junto con la tradición, digamos, que está cerca de ese concepto, pero que es distinto, es lo popular. Es decir, hay muchos bailes y cantos que son populares, pero que no necesariamente hacen ese proceso de conversión en lo tradicional, ¿no? Un ejemplo otro momento, digamos, que me parece que es importante para esta cuestión es el de las dictaduras, ¿no? Militar. Ahí yo ya pienso en mi propia infancia. Me acuerdo cuando yo iba a primer grado y nos hacían bailar el pericón nacional, que para nosotros no era una danza que nosotros veíamos, no era una danza popular, digamos, el pericón nacional. Entonces había que aprender el paso y la coreografía, pero era algo como impostado. Nosotros bailábamos samba, chacarera y tango, bailaban los padres, digamos, no es que andaban bailando pericón. Entonces, en vez de bailar nosotros samba y chacarera, teníamos que bailar esta danza, digamos, más campera, que era la que porque además el folclore social en ese momento desaparece, ¿verdad? Está prohibido, entonces se trata de poner otro tipo de danza y de folclore que se pone. Y hay una diferencia entre, le decía yo, por ahí lo popular y lo que es tradicional, que quizá a veces también está más asociado a las asociaciones de gauchescas, ¿no? A los desfiles de gauchos, digamos, está un poco más apropiado por una idea de lo nacional como más jerárquico y más como más fosilizado, si quieren, ¿no? Versus a lo que es más popular, que a veces yo creo las academias de danza, de baile, a veces de los pueblos, de las escuelas de campo, digamos que son como, entra más en la dimensión festiva, me parece. Y después, por ejemplo, en Yupanqui, haciendo otro de los momentos importantes de invención o de programáticos, digamos, de consistentes en este sentido, es el de los Ruggier y Padilla, digamos, los líderes del mundo azucarero en Tucumán, que eran intelectuales a la vez,
y bueno, Padilla además ha sido ministro de Educación de la Nación, eran conservadores, muy conservadores, bueno, tenían esta idea de indagar en las culturas hispánicas que tenía la cultura tucumana, entonces iba maestro Carrizo a buscar, a relevar los cantos que sobrevivían en el campo tucumano, ¿verdad? Hacer una búsqueda de eso, y lo mismo la musicóloga Isabel Aret, que también hace ese relevamiento. Ahora, Isabel es interesante porque ella lo hace concretamente con intención de que el libro ese, que además ella le adjunta las partituras, sea utilizado en las escuelas, para que se enseñe. Esa era la idea de Ruggeri Padilla y que ella ejecuta, digamos, que se releve toda la cancionística popular tucumana para que se enseñe en las escuelas, o sea, se invente se refuerce, invente, no digo en el sentido de que no existían, sino en el sentido de Hobsbawm, o sea, hacer un programa para que ciertas prácticas que existen en la realidad, digamos, se organicen y se transmitan a través de una institución, por ejemplo, como la escuela, ¿no? En ese sentido se habla un poco de la invención. Entonces, Isabel hace este gran libro, hermoso libro, lleno de canciones que ella encuentra, pero que además, como les digo, de las partituras para que se las pueda enseñar a las clases de música, cosa que Tucumán, eso yo no sé exactamente por qué, pero nunca se hace. O sea, no se lleva a la práctica ese programa. Y cuando ella viene en el año 96, creo que no, viene en los 90, pero no sé exactamente el año, porque le hacen un homenaje en el Centro Cultural Roger, ella ya está muy viejita, y ella se queja de eso, dice, yo no puedo creer que yo he hecho este libro y que Tucumán no han hecho nada con ese libro, que no se enseña en las escuelas, que todo eso se ha perdido, que los chicos... O sea, entonces acá aparecen dos cosas, una cosa más, digamos, un proyecto que en un momento se ejecuta, que se invierte, que se lo pone en marcha, digamos, exitosamente, porque el libro efectivamente se publica, pero que no se continúa, ¿no? Entonces ahí hay una tradición interrumpida, ¿no? También yo creo, digamos, en este sentido, comparto a veces un poco, al menos el entusiasmo y la decisión de esta gente que era muy conservadora, que yo, digamos, no me considero conservadora, pero en algunas cosas sí apoyo, digamos, ciertos programas, porque hay como un olvido, ha habido un abandono de la programática, creo yo, acá en Educación y Cultura. O sea, ha habido como una entrega al acaso, ¿no? A ir resolviendo año a año, bueno, ¿a quién vamos a invitar a tal festival? Amigo de esto, está no sé, el representante tiene tales artistas, bueno, que vengan esos artistas, digamos, ha habido un olvido de una programática de cultura y de educación de la provincia, ¿no? Que también tiene que ver con un conocimiento de la historia, de la cultura profunda de Tucumán. Y bueno, los medios también es muy difícil dependerse de los medios, ¿no? Entonces, ahora, bueno, más que nunca con internet, con todo. O sea, yo sí creo que hay una dinámica, ¿no? En donde hay como un sistema cultural con otros que se imponen y que hay que de alguna manera ofrecer cierto. Yo no sé si ahora la tradición, o sea, la tradición conservadora uno la puede cuestionar, pero digamos, si uno lo asume como sistema digamos, de una cultura local frente a lo global, que tiene que de alguna manera elaborar estrategias para defenderse, entonces adquiere hasta, les diría, puede adquirir un cierto sentido, si quieren, hasta progresista, ¿verdad? Por supuesto que a lo que buscaban Ruggeri y Padilla, después aparece, ellos dejaban de lado por ahí lo indígena, que después lo ha rescatado más de Vallarares, digamos, otras corrientes también de los populares, mismo Atahualpa. Entonces, y bueno, y después sí ha habido una corriente interna de Tucumán, de músicos y de poetas que han continuado naturalmente esas tradiciones y las han innovado, porque acá aparece otra cuestión. Es decir, yo no creo a veces como la teoría de las vanguardias que la tradición esté opuesta a la innovación. Yo creo que hay innovación dentro de las tradiciones. Es decir, las tradiciones para sostenerse ya a nivel de las prácticas populares tienen que ser permeables a ciertas innovaciones, porque si no se tornan anquilosadas y no se flexibilizan y mueren, o se vuelven resistidas o realmente viejas y pierden su funcionalidad, digamos, social. Entonces, para que una tradición sobreviva, yo creo que tiene que tener la capacidad de relativa adaptación. En ese sentido, cito un último ejemplo y ya con esto termino. Justo estoy leyendo una novela de Ardiles Gray que se llama La Puerta del Paraíso, que es muy linda,
novela que está ambientada en la época del cólera. Y aparece un personaje en la época del gobernador Lucas Córdoba, aparece un personaje que es Lisandro, bueno, vinculado a las montoneras, ¿no? O sea que es muy poco trabajado en Tucumán el federalismo, ¿no? Es decir, Tucumán está asociado muy a la cultura liberal y las tradiciones federales aparecen mucho menos. Y en esta novela aparece un personaje que canta una samba, y la samba está dedicada a ese héroe federal, ¿no? O sea, la samba, como la samba de Vargas, tomaban temas de la historia contemporánea. Es decir, no es que hablaban de algo solamente de un amor o del pasado, no, la samba hablaba de lo que le estaba pasando. Isabel Arete también cuenta eso, dice, bueno, que ella que da cita, ¿no? Un texto histórico de las memorias de General Lamadrid, que cuenta Lamadrid que, bueno, que estaba en una batalla llegando a Monteros, y que viene la gente de Monteros a cantarle vidalitas dedicadas a él y a la lucha de él para acompañarlo, que todas las noches se han pasado cantando vidalas para que él, digamos, darle ánimo a la batalla. Pero las vidalas tenían el tema de que Tucumán las guerras civiles eran tremendas, digamos, la gente ha vivido en guerras acá muchísimos años. Pero él dice que era, o sea, hablando de la musicalidad, ¿no? De la gente, aún en esas situaciones, cómo la música era importante. Y la música estaba absorbiendo, es decir, la Vidala hablaba de temas contemporáneos, quiero decir, están estos géneros totalmente permeables a lo que está pasando. No es algo anquilosado, a eso voy, ¿no? Es decir, a la vitalidad de toda esta música. Bueno, hasta ahí nomás. Muchísimas gracias, Giselle, por la invitación. Bravo, Fabiola. Buenísimo. Y ahí yo voy a ir a continuación tuya. Yo sabía, yo estábamos como sincronizadas. Bueno, yo voy al tema principalmente de lo que pasa con las danzas folclóricas, ¿no? Porque siempre que se dice mes de la tradición, día de la tradición, lo primero a lo que nos remitimos es a las danzas folclóricas, ¿no? Nunca se habla de tradición, como que también en Argentina hay tradiciones de otras danzas. Estamos atravesados por otras danzas y siempre la tradición está quieta ahí, ¿no? En ese lugar. Y me parece que, bueno, por ejemplo, en el caso de las danzas folclóricas también hay una renovación hoy, por ejemplo, muy fuerte. Pero cómo se han constituido en el 40, 50, en el que vos hacías mención a la construcción de un cancionero, pero entre el 40 está el libro de las danzas. Uy, recibí gente, perdón, estoy yo admitiendo y mientras estoy hablando. Pero Carlos Vega hace un repertorio y una construcción, un libro sobre las danzas argentinas. Y ese libro entraba dentro de lo que era el plan de cultura del plan quinquenal de Perón, ¿no? Y es muy gracioso lo que pasa con ese libro, porque Perón lo presenta, escribe una nota sobre el libro de las danzas tradicionales argentinas y dice, esto va a favorecer a la construcción de una tradición popular, pero a la vez, o sea, a las 2 semanas de que se presente ese libro, Perón estaba arengando al ballet del Colón a que se sindicalicen. Digo, estamos hablando de cómo se iban construyendo tradiciones de danzas en Argentina. Y a la vez se crea la escuela, a la vez de la publicación en 1952 de eso. Antes se había creado la Escuela Nacional de Danzas Folclóricas en el 48. Pero esta escuela, que era de Barceló, discutía con Carlos Vega y le decía, nosotros transmitimos nuestras técnicas de folclore que no son parecidas a lo que usted dice. O sea, la discusión entre el folclore académico que se había empezado, digamos, a gestar y esto
del folclore y la danza folclórica en sus prácticas, entrando en discusión, y que creo que, no sé si hoy también sigue habiendo, digamos, estas luchas o estas discusiones en las danzas folclóricas. Fíjate que Vega, siguiéndolo a Taylor en todo lo que es, digamos, la línea antropológica con la que él investiga las danzas, él tiene una idea de que todas las danzas tradicionales argentinas tienen su origen en las contradanzas europeas. Inclusive dice que el carnavalito del noroeste argentino tiene su influencia y se ha constituido gracias a las contradanzas europeas. Y él deja afuera todo lo que tiene que ver con lo aborigen. O sea, es súper fuerte lo que él viene, digamos, a proponerle. Miren, les leo ahí una partecita. Dice: los gérmenes de la ronda indígena primitiva se enriquecieron durante el siglo pasado, o sea, en el siglo XIX, con figuras de la contradanza, de la cuadrilla y en Jujuy del pericón. El carnavalito es una contradanza urbana del Alto Perú y del noroeste argentino. Una de las muchas contradanzas que en el ámbito folclórico de América prolongan los laberintos de la célebre progenitora anglo-francesa. ¿Sí? Esta vez y aquí con música aborigen. Entonces él está diciendo, lo único que le han agregado es música, pero esto es igual a lo que ha sucedido, digamos, en Europa. Borrando, obviamente, lo que tiene que ver con la influencia originaria, pero también con lo afro. O sea, él saca y pone al margen todo lo afro. Eso en cuanto a cómo se constituye académicamente Vega. Después, obviamente, vienen otras teóricas como Jacquat, hay otras más que van haciendo un cuestionamiento a lo que dice, digamos, Vega. Pero en las prácticas, en el caso de Tucumán, si yo voy a hablar específicamente de Tucumán para no ser muy extensa, el folclore se permaneció durante mucho tiempo, a pesar de que se creó esta escuela de danza nacional, de danza folclórica y demás, ha permanecido mucho tiempo fuera del ámbito de la espectacularidad, es decir, del escenario y de la formación institucional. Y eso, después con los años han empezado a crearse las escuelas y demás, pero ha sido gracias a que se creó esto en Buenos Aires, después se empezaron a crear las escuelas en provincia de Tucumán. Creo que ahí hay un corte muy fuerte entre lo que nos van a transmitir como danzas argentinas, porque lo de Vega se transmite como que el principal baile argentino es el pericón, y esto que estabas diciendo vos, Fabiola, yo creo que nadie se siente identificado con el pericón, ni siquiera la gente que baila folclore. A la gente que baila folclore hasta le parece como, ay, baile de la escuela. Y el pericón era una de las principales propuestas de Vega para transmitir las danzas folclóricas en Argentina. Es muy gracioso. Y Barceló le decía que el pericón era un baile inventado por ellos, que la gente no bailaba eso, que ni siquiera un bailarín clásico le interesa el pericón. O sea, era como una gran debate. Pero en Tucumán también creo que, bueno, en caso de la danza en general, esto es, y en el caso de las danzas folclóricas en Tucumán y en el NOA, hoy, ¿qué pasa hoy con estas tradiciones? Con las tradiciones y con las prácticas. Hace 20, 30, vamos a hablar de fines de los 80, que hay una mixtura de lo que se hace con las danzas folclóricas en Tucumán. Y empieza a existir la idea del folclore contemporáneo, o cuáles son los elementos de danza moderna que entran dentro de las danzas folclóricas. El malambo y el tema del bombo, cómo se transforman estos últimos 10 años
como algo que era solamente detentado por lo masculino, pasa también a ser una práctica de danza en donde la mujer hoy hasta es más visible. ¿Por qué? Porque obviamente para un espectáculo, para un festival del Limón, una mujer bailando malambo es más llamativo hoy que en otros tiempos, ¿no? Otros tiempos eso era la actividad de los hombres en el festival de folclore. Hoy por hoy queremos ver cómo bailan las mujeres malambo. También es como tremendo lo que estoy diciendo, pero digo, acá hay un cambio de las tradiciones. Se sigue manteniendo esta tradición, estas técnicas del malambo y demás, pero hay una transformación, hay una construcción e incluso una construcción identitaria de las mujeres, de hacerse cargo de esta tradición del malambo. Por otro lado, las danzas, o sea, no es solamente es decir tradiciones. Yo digo tradiciones en danza, también estoy diciendo técnicas. Y si estoy diciendo técnicas, es también transmisión. Es como un poco esto que estabas diciendo vos, que se va recibiendo de las técnicas y de esto que ha sido producido. Entonces digo, corporalmente, porque esto nos atraviesa corporalmente, el tema de mantener las tradiciones en danza es muy complejo. Es muy complejo porque el cuerpo que recibe siempre es un cuerpo actual, es un cuerpo que se actualiza con esas técnicas y generalmente hoy estamos atravesados de muchas técnicas. Entonces alguien que baila folclore también baila otras cosas, también recibe de otras técnicas, también se nutre de otro y el folclore a sí mismo también. La danza contemporánea también incluye muchas cosas que tienen que ver con otras técnicas. Entonces vos tenés algunas cosas que se producen de folclore contemporáneo que muchos van a decir, esto no es folclore, ¿no? Y en realidad es que estamos construyendo, digamos, otras tradiciones y otras técnicas. Acá, en el caso de Tucumán, la efervescencia por el desarrollo y el aprendizaje y la institucionalización de la danza se da en la misma época todo. Es increíble porque decir, bueno, se funda a fines de los 40, se funda el ballet de Tucumán, a la vez se funda la escuela de danzas de la provincia y dicen danzas en donde es ballet, no es solamente danza clásica. Pero a la vez, todo lo que produce el ballet crea una efervescencia por practicar danzas. Entonces se empiezan a crear muchas academias en los barrios de danzas, en los 60, sobre todo 70. Y estas academias no solo enseñan ballet, sino que enseñan español, que es otra tradición, otra técnica muy de Tucumán, aprender ballet, aprender español, en la academia aprendes árabe y aprendes folclore. O sea, uno en la academia del barrio se forma con todas estas, con toda esta mixtura de técnicas y de tradiciones y de construcciones. Eso a la vez aparece en el mismo momento en el que se consagra el ballet en Tucumán hasta para un público, que es un público selecto. También aparece la danza moderna. Y la danza moderna acá, que las primeras obras de la bailarina Elba Castría son que presenta aquí son del 57. Y Elba Castría, y ahí me voy a detener un poquito en Elba Castría, porque Elba Castría parece la lucha de todas las experiencias, porque Elba Castría no solamente se forma como en Buenos Aires, se forma en educación física, pero también se forma con Lía Lavarone, bueno, y otras docentes, digamos, de danza moderna. Y con Miriam Winslow, ella dice que toma clases con Miriam Winslow. Y cuando viene a Tucumán, abre un estudio, y ella, fíjense, no le pone academia, le pone estudio,
pero a la vez este estudio también dicta danzas clásicas, y ella empieza a incursionar en el folclore, pero desde las técnicas de la danza moderna, ¿no? Y más que nada, el folclore para ella es un motivo de producción, de proceso creativo. No tanto, no está buscando desarmar, como diríamos, de construir, como decimos tanto, lo utilizamos esa palabra hoy en día, sino que el motivo de su producción es, el de producción y demás, es Tucumán, es la cultura de Tucumán, es el paisaje, es la poesía de Tucumán, es la historia de Tucumán, es la música folclórica, es lo latinoamericano, en ella está muy presente lo latinoamericano, y ella empieza, por ejemplo, ella tiene obras como Alegría en los Cerros, y es del año 61. Después hace Adoración Colla, pero en ella hay como algo mezclado, como si, como hace también, bueno, otra bailarina norteamericana, Martha Graham, que también toma mucho de los pueblos originarios de Estados Unidos, y se apropia eso para dar una fuerte crítica que hay en Estados Unidos con respecto a las discriminaciones y a los inmigrantes y a todo lo que no está, digamos, dentro de lo que se concibe como el ideal norteamericano. Y me parece que lo mismo viene a hacer Elba Castría. Incluso ella participa del 1 de septiembre musical, que es en los 60, como grupo universitario. Y ese otro dato interesante, porque ella consagra la danza moderna en el ámbito universitario, y también en el ámbito de lo que va a ser después la carpa, porque también hace presentaciones, digamos, la carpa ahí Fabiola me ayuda. La carpa es todo un movimiento cultural de revalorización de todo lo que tiene que ver con el norte. Y ella ahí empieza a participar con los poetas también de la época, y hace un evento cuando cierran los ingenios. Ella se va a los lugares de la zafra y todo, y se pone a ver cuáles eran los movimientos que hacían los zafreros en su trabajo, cuáles eran los cansancios del cuerpo, que es una cosa que dice ella, digamos, en la entrevista. Y justo se da en ese momento de investigación de ella el cierre de los ingenios. Y entonces en el septiembre musical decide bailar unos poemas de Nicolás Guillén que se llaman Me matan si no trabajo. Si trabajo, me matan. Ahí es como un fuerte reclamo. Obviamente en el septiembre musical la insultan, suceden unos cuantos hechos. Pero bueno, ahí Elba no se detiene y sigue, y presenta la misa criolla, que es la primera persona que, utilizando esta música de la misa criolla, crea un ballet, pero no un ballet con las tradiciones de las danzas folclóricas, específicamente, ¿sí? Ahí he quitado. Sí. Ha habido como una interrupción de algo raro, Sí, extrañísimo. Un comentario, algo muy raro, bueno. Sí, lo quité, lo pude quitar a tiempo. Bueno, y eso con respecto a Elba Castría, y que me parece que es como súper valorable, y que tendría que ser como mucho más conocido a nivel nacional, digamos, todas sus investigaciones. Al margen de que ella haya podido tener, digamos, sus cosas un poco narcisistas, porque ella ha creado, digamos, unas tradiciones en la danza moderna, pero no ha tenido muchas continuadoras. Y ahí voy al último punto. Ha sido muy difícil para mí, en el caso de mi investigación, tener mucho contacto con gente que diga, bueno, yo
recibido estas tradiciones, estas formas de hacer de Elba Castría y demás, porque ella era como muy sola en muchas de las cosas que producía. Pero sí, hoy, en cuanto a lo contemporáneo, hay mucha recepción de lo que ha hecho Beatriz Lábate o maestros que han venido como Oscar Araiz y demás, de los que ha habido una transmisión, digamos, de técnicas. Les leo unas últimas cositas. Yo ahí me salté un montón de cosas, pero si después ustedes me preguntan, no hay ningún problema. Ay, acá estamos. Quería leerles unas últimas cosas, que es como conclusión y como preguntas para que las laburemos y las hablemos, porque la idea es hablar de esto. Yo les dejo estas preguntas. ¿Cuáles son nuestras tradiciones en danza? O más bien, ¿cómo se interpretan las tradiciones hoy? ¿Qué cosas se han convertido en tradiciones y están quietas? ¿Qué pervive de ellas? ¿Cómo se mueven? ¿Qué construyo en mí y en lo colectivo con estas tradiciones, técnicas de danza? O sea, es hacer identidades, porque en el caso de la danza sabemos que recibir técnicas que no pueden mantenerse en un purismo, ¿sí? Podemos poseer notaciones coreográficas, como sucede en la música, pero en la danza hay un tiempo que es otro. Hay un material, nuestro cuerpo, nuestra potencia, nuestra realidad social, económica, vital, como hoy, que no es la misma para las tradiciones con las que hemos venido recibiendo. Entonces, les propongo que por ahí pensemos cómo vivimos nosotros y estamos atravesados de estas tradiciones a nivel, digamos, bueno, sí, de la danza, de las técnicas, pero también a nivel más bien social. Bueno, eso es todo. Creo que mucho he hablado. Me gustó, muy interesante. Bueno, ahí vamos con preguntas. Que ahí han anotado algunas preguntas o quieren hablar o a alguien le gustaría hablar o hacer una referencia a cosas que ha dicho Fabiola o cosas que he dicho yo. Yo te quiero preguntar algo, Giselle, y es si hay algún registro visual de esas presentaciones de Elba Castilla. Sí. Las tengo, pero bueno, ahora si yo quería después en el evento, puedo ir subiendo. Son pequeños fragmentos de Adoración Colla, que es del 60 y algo, que ha sido filmado en medio de los cerros, en la ciudad, donde es la residencia universitaria y en Orcomolla. O sea, porque bueno, ella que pretendía que tenía una cosa muy parecida a Isadora Duncan, o sea, como algo ahí como... pero sí, hay registro de eso y también hay registros de partes de la misa criolla, también, sí. Y Ariel Ramírez creo que también ve un ensayo de eso. A mí me parece que también, perdón, ¿no? Sí. Me parece que también en todo esto de las tradiciones de las danzas, también ha habido, si vamos a lo social, una suerte de conflictividad entre los estilos, ¿no? Histórica, Claro. que casi diría que podría rozar un mito, ¿no? Es decir, aquellas que no eran muy capaces para la danza clásica. Entonces, al no ser capaces de subirse a una punta, y esto viene, ojo, esta no es una tradición que hemos vivido años las que estamos en el ballet, las que hemos estado en el ballet, sino que viene también de Estados Unidos, ¿no? E incluso de Europa, ¿no? Es decir, era una reproducción de una especie de conflictividad que existía entre los estilos, hasta que, bueno, el resto del mundo aprendió antes que nosotros de que
debíamos valernos de todo, que al contrario, todo sumaba y que no valía la pena seguir promoviendo ese conflicto y separando y fragmentándonos porque perdíamos de enriquecernos todos, ¿no? Pero bueno, aún al día de hoy hay corrientes muy tradicionalistas en este sentido, ¿no? Que podría uno mencionar. Sí. Sí, quizás lo interesante sería aceptar atravesarse por todas las técnicas. Digo, lo contemporáneo es eso. Si a mí me dicen, bueno, el ballet es una porquería. Bueno, ¿cómo? Porque, a ver, ¿para qué quiero yo el ballet? Porque yo puedo querer decir algo con esa técnica. Como también me puedo valer del flamenco y hacer algo que yo quiero con el flamenco, o decir lo que yo quiero con eso. Y no sé, y no entraría, no lo vería como esta idea que vos estás diciendo, sí, que muchos creen que se entra en contradicción. Quizás sí, pero la contradicción es como una tensión que puede estar a nivel de lo que vos haces como obra, y está buenísimo porque en definitiva muchas cosas que se producen en la cultura tienen una tensión, y por ahí está interesante que eso aparezca. Y aparece mucho también, digamos, en la música hoy. Lo que hace, no sé, digo, alguien va a cuestionar, por ejemplo, Piazzolla ha sido alguien súper cuestionado en cuanto a lo que ha producido, digamos, en tango. Y decían, eso no es parte del tango. O, por ejemplo, pensemos en lo que ha hecho también Juan Falú, y que era resistido por muchos en el mismo ámbito del folclore, ¿no? Y digo que pasa también esto de las técnicas, entonces, bueno, yo me resisto al clásico y a su vez soy re contemporánea, pero bueno, ojo, también se han creado unas tradiciones bastante anquilosadas de contemporánea, donde vos ves algo y es exactamente lo mismo, nada más que le han cambiado el vestuario. No, no quiero, digo, hay algunas cosas que también se han construido ahora, y lo que nosotros pensamos o sostenemos hoy, gente de 35 años para arriba, 39 como yo, como contemporáneo, ya también es una tradición. En el sentido, lo estoy diciendo en el sentido de algo que también está bastante quieto y que también ha generado ya una serie de técnicas que se repiten y que no estarían como un poco como en movimiento. Quizá en algunas otras gentes sí, en otras producciones sí, están como en movimiento. Eso, ahí hay algo, yo no quiero hablar mucho. No quiero meter mucho la cuchara. Hay una pregunta allí, te la leo. Dice, una pregunta es para Fabiola. ¿Cómo es la trayectoria de Aretz? ¿Qué estudios se pueden consultar sobre su derrotero? Me interesa mucho su figura como investigadora. Y después hay otra que, bueno, que primero conteste esa y después leo la otra. Bien, muchas gracias por leer. Sí, bueno, Isabel Aretz es interesantísima, un personaje muy interesante realmente. Ella justamente es formada por Carlos Vega. Entonces viene invitada por Ernesto Padilla, que la conoce en Buenos Aires, y le invita a Tucumán para que haga se recorra y arme el cancionero. Entonces llega acá, creo que en el 42, y la universidad le publica el libro en el 46. Y ella iba con una fotógrafa también muy interesante, Elena Cosman, que es la que hace todo un registro de los cantores y de algunas personas bailando, ¿no? Y después ella se va, incluso está en Chile, va por Bolivia, hace todo, y termina en Colombia. Ella era primero Isabel Aretz de Thiele, después se separa. Es uno de los, imagínense una mujer que hacía el trabajo de campo en esos años, no era tampoco, había, pero no era tan común. Ella incluso había estado antes de venir a Tucumán en Brasil con Villalobos.
había ido a escuchar y a buscar canciones, ha hecho como trabajo de campo en las macumbas, con la música negra, ¿no? Una persona que conoce mucho de todo tipo de musicalidades en América Latina. Y después ha sido la gran investigadora en Venezuela, se vivió y murió ahí. Pero bueno, ella asume que ella hace una investigación del folclore tradicional. Yo les recomiendo, hay un video que lo pueden ver online, porque cuando viene a Tucumán, la entrevista a Blanca Nuri, la periodista, ¿no? Que tenía el programa, tiene creo, entonces, ese está subido a internet. Si ponen Isabel Aretz más Blanca Nuri en Google, les va a salir. Es muy interesante, ella cuenta de su experiencia en Tucumán, y ella dice que el folclore tradicional, ella dice claramente ahí, como ella entiende esa definición, dice que es el que siempre acompaña una tarea, una actividad. Ahí viene la diferencia un poco con lo más contemporáneo, ¿no? Es decir, bueno, hay canción, por ejemplo, para ordeñar la vaca, hay una canción para hacer tal cultivo, hay una canción para tal momento del día. O sea, el folclore tradicional, dice ella, es el que va siempre, tiene una función social, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, para hacer dormir al bebé, ¿verdad? La canción de cuna, todo eso es como folclore tradicional. Ahora, lo que yo he visto, por ejemplo, en el caso de Yupanqui, cuando viene ya en el siglo XX, empieza a los ingenios, hace las canciones que tienen que ver con el trabajador de la zafra, que ya el mismo ingenio y la tecnificación de estas relaciones hace que el folclore asuma una nueva función que es típica del siglo XX, que es la política. Que es lo que vos estás diciendo, Giselle, refiriéndote a cuando se introduce, por ejemplo, el canto, digamos, más político en la danza también, ¿no? Extendiéndose en la danza de los 60. Bueno, vamos a representar tal, cómo trabaja el sanfrero, cómo ver cuáles son sus movimientos, introducirlo en la danza, digamos, hay otras exploraciones ya que se hacen, pero vos también has dicho algo que vinculado con lo que yo decía antes, bueno, a veces lo tradicional también incorpora lo contemporáneo, ¿no? A veces cuando se le canta a un guerrero o a un político o a un líder social dentro de un esquema folclórico como una samba o una vidala, y vos comentás esto, bueno, pero también la tradición incorpora en el cuerpo o a veces en el modo de, bueno, el folclore también, esto que decían antes, estaban peleados folclore contemporáneo con folclore más tradicional, pero hay también confluencias, ¿verdad? Es decir, lo contemporáneo se introduce también en el folclore, y uno a veces, bueno, dice, bueno, yo bailo folclore tradicional, o yo bailo folclore más contemporáneo, pero hay una base, o sea, hay una base que uno sabe que la persona está bailando una chacarera o está bailando una samba, más allá de que baile así, o digamos, hay, no sé, que quiero decir que es bastante dúctil y a veces la frontera, yo creo, entre lo estrictamente tradicional o innovador, no es una frontera así tan definida, ¿no? Eso me parece. Bueno, Isabel Aretz es una figura súper interesante. Hay un amigo mío que ahora vive en Bolivia, pero ha vivido muchos años en Tilcara, que es Radek Sánchez Pazzi, ha estado haciendo una investigación sobre ella. Yo extraño una biografía que no existe todavía. Conozco una persona que es el que ha quedado con, ella le ha legado las cosas que tenía acá en Argentina, él las tiene en Buenos Aires, pero bueno, no sé si qué hará con eso, ¿no? Bien, vamos a otra pregunta de Fernanda Sarabia, que dice, para cualquiera de las dos me imagino, dice, ¿tiene que ver con la tradición esa contradicción y la resistencia? ¿Cómo surge el contemporáneo y las bailarinas de los grandes paños, como se decía? Y se disculpa porque está sin micrófono. A ver si he comprendido bien la pregunta. Bueno, siempre hay resistencias, o sea, y inclusive, inclusive para que se cree una técnica, una nueva tradición, tiene que haber una resistencia o una contradicción. No me voy a poner hegeliana tampoco de decir, bueno, hay una tesis, una antítesis y una síntesis, y después todos somos amigos y nos vamos por la pradera todos juntos.
no, pero sí creo que no, claro, se imagina si bailemos todos juntos, que por ahí hay intentos, pero sí hay, digamos, para mí dentro de las tradiciones, y sí, la contradicción y la resistencia, y también la afirmación, la construcción, como por ahí dice Fabiola. Porque si vos te pones a ver que Carlos Vega cuando crea lo de las danzas folclóricas, también va construyendo, está construyendo una tradición, y además está sosteniendo una idea de nación, ¿sí? Acá hay varios, vamos a ver todos, porque si no entra alguien que no, no, Meire, no sé quién es Meire. Ustedes dicen que la acepte Meire, la aceptemos a Meire. El comentario no el comentario desconocido con signo de pregunta, no. Ahí está. Ahí está. No, digo que en esa época, o sea, es también, digamos, ahí para no irme con la idea del peronismo, de alguna manera construye con las danzas folclóricas y también con el ballet y también con la danza moderna, porque todos participan de los grandes actos. Hay una tesis de María Eugenia Cadú buenísima, una tesis doctoral de ella, donde hace mención de esto, ¿no? De este boom de la danza como una expresión estética y también como para avalar una ideología política. Y a su vez vemos que en los 60, 70, también la danza, y con esto de que yo hacía mención del Bacastría, y después lo que va a pasar en el Ditela también, la danza también entra en resistencia y también se une a un aposicionamiento político y estético en contra de lo establecido por gobierno, ¿no? O sea, antes siendo parte y avalando una ideología política, pero en otro momento siendo la resistencia, y creando a su vez otras tradiciones fuera de esta cosa institucionalizada, ¿no? Por eso digo, el trabajo de Castría a la vez es institucionalizar la danza moderna y contemporánea creando una carrera universitaria, pero a la vez lo que está haciendo es también construyendo, digamos, unas tradiciones alternativas, hablando de latinoamericano, haciendo obras por fuera de la institución, que hasta acá también sucede eso en contemporáneo. Eso. Y la otra parte de la pregunta decía, ¿cómo surge el contemporáneo de las bailarinas de los grandes paños, como se decía? Bueno, ahí es como rara la pregunta. A ver, es como rara la pregunta de los grandes paños. Bueno, pero lo contemporáneo es algo que es como una especie de delta. A ver, ustedes ven que un río. Otra interferencia. Se ve que no tengo que aceptar algunos que ese con cara de perrito no tenía que aceptarlo. Bueno, sí, ese no me había dado cuenta. Es increíble cómo quieren sabotear, digamos, un conversatorio como este. Es muy gracioso. Pero no, los grandes paños. A ver, la danza contemporánea es como un delta. Se mete en todo, se infiltra y se va, y lo mismo que uno cuando habla de rock contemporáneo, no sé, puede hablar también de tango contemporáneo. Lo contemporáneo es algo que se infiltra y que es como, así como se acaba de meter que no sabemos cómo, de, ¡qué increíble! ¡Wow! No, ¿qué hacemos con este? ¿Se ha vuelto a meter, chicas? ¡Ah, qué tremendo! ¿Y hace algún comentario? No. ¡Sí! ¡Alguien está presentando! ¡No!
Vamos a tener que sacar esto. ¿Se quitó? ¿Se quitó? ¡Qué bárbaro! Sí, no puedo No, creer. no acepté mejor a quien no conozca, no, no los acepté. Sí, sí, sí. Para, No, no, sí, ¿está en la sala? A ver. No admitir. Vamos a tener que, esperen que voy a tener que ver cómo hacer para quitarlo. tenés que sacar, ¡Qué bárbaro! sí, ¡Qué bárbaro! nunca me había pasado. Pero no, sí ha pasado en un encuentro de poesía del Centro Cultural Birla de la universidad. Sí, Ha pasado, sí, digamos, ha pasado la situación esa. Si vuelve a bien, aparecer, vamos a tener que cortar, cambiar, digamos, cortar miren, sí. acá quiere volver a entrar. ¡Ah! Parate ¡Tremendo! arriba y hay un signo menos, dice. Sí, 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 yo lo he ido quitando. Bien, No sé si ha bien, aparecido de nuevo, pero ¡ay, bien, qué incómodo! No, ya no está. Ya no está, ¿no? Sí, ok, sí, ahí está, ya no está. bien. ¡Increíble! Bueno, ven estas cosas, esta infiltración ahí que hace ruido. Bueno, pero el contemporáneo hace eso también, hace ruido. Y en el caso, E igual que el no sé quién es Leonardo sí. Pereira, pero lamentablemente voy a tener que rechazar a todos. Sí, rechacé a todos. Sorry, queda re feo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí me parece que ahí lo que pregunta Fernanda con respecto a lo contemporáneo, más que una técnica, es una posibilidad de qué hacer con todas las técnicas, ¿no? Ahí esta gran frase que se utiliza ahora siempre, perdón, Amelia, ya sé, bailarín, no sé si admitirlo, bueno, lo voy a admitir, pero voy a ver, y no, mira, me aparece, no sé si a Leonardo Pereira aceptarlo, porque, ¿lo acepto? Leonardo es bailarín folclórico, Bueno, lo admito a él, pero después ahí rechazar todos. Ahí está. Porque Bien, me aparecen los otros infiltrados de hace un rato. No se ha permitido a Meire y no le voy a permitir. bien, ¿Qué le vamos a bien. hacer? Bueno, no sé si ahí, con todas las interrupciones, no sé si he podido responder un poco, digamos, tu pregunta con respecto, digamos, a lo contemporáneo. Que lo contemporáneo no es una técnica específicamente, aunque últimamente se empezó a presentar como una técnica ya en algunas cosas. Como que ha ido tomando de muchos otros, de muchas otras, digamos, técnicas y tradiciones de las danzas, y ahora es como que ha ido produciendo como una técnica. Tiene ahí Igual unos sí, restos. me parece, Giselle, que quizás debe haber, en el caso de Castría, que vos has contado que ha ido a Buenos Aires, o sea que yo creo que había seguramente como una corriente así contemporánea en la danza, en la cual ella debe haber abrevado, digamos, que después la ha traído a Tucumán, que ella, digamos, le ha dado un contenido más local, identitario, porque también ha venido, yo lo vi en el centro Birla, a un ecuatoriano, Pico, de apellido, que yo le compré el libro porque me pareció fantástico, ya era muy mayor, pero ahí decían que él era como un gran referente de Latinoamérica y digamos contemporáneo, todo el movimiento latinoamericanista de renovación en la literatura, en muchas cosas bien interesantes, y él bailaba, o sea, su baile tenía que ver, era como una narración. O sea, él iba representando, por ejemplo, algo que tenía que ver con su madre, cómo la madre tenía un montón de hermanos, digamos, la vida de trabajo en la familia de la madre, pero él lo hacía con la danza, ¿no? Y eso parece que había sido una renovación de los 60,
¿no? Yo creo que tiene que haber sido como algún movimiento así, muy general, que quizá Elba lo adaptó, digamos, a la cuestión tucumana, ¿no? A la situación tucumana de cierre de ingenios, digamos, todo esto que vos mencionas. Sí, sí, sí. Fíjate que hay un esto que estás diciendo vos, por ejemplo, bueno, yo la relacionaba con lo que ella recibe una formación de, de la Lavarone, recibe una formación, digamos, de lo que era el base, digamos, que el ballet base, que era un ballet de folclore latinoamericano, que donde estaba Jaramillo. Jaramillo hacía técnica de Graham y a la vez todas las técnicas de danzas tradicionales colombianas. Entonces, Elba está dentro de ese ballet unos años, después se va, después está con Edith Gavani y después se va y decide venir a Tucumán ya con toda esta idea con una adquisición de técnicas de danza moderna, con toda esta idea de lo latinoamericano, ya estaba, digamos, muy en ella. Entonces, cuando ella viene a Tucumán en los 50, a mediados de los 50, ya viene con esta idea de, bueno, vengo a buscar qué puedo yo producir con respecto a este lugar que es mío, ¿no? Me parece ahí como que hay un diálogo en ella entre esto que es mío, este paisaje, estos cerros, porque ella siempre habla de como de que como si fueran de ella, y que ella, y de los zafreros, y de todo lo que ella vive, ella va a recorrer la cuestión de la vida rural, y entonces hacía ballet en función de eso. Bueno, digo, esa reapropiación ya es una característica propia de la danza moderna. Reapropiarse de eso, de las tradiciones. Llamémosle, bueno, ahora, con esta idea de tradiciones que hemos Y ella se vincula con el mundo con el cultural de Tucumán también de ese momento, con los músicos, con los de teatro, tenía, porque vos decías, bueno, ella era como muy solita, digamos, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. Más que nada sola en el sentido de que crea un grupo de danza moderna universitario, y tenía, digamos, sus estudiantes. Yo me refería a un poco a la transmisión de ella de técnicas. No es como muy fuerte en eso. bien, Pero sí ella trabaja con todo el mundo cultural bien. de Tucumán. No deja ahí, como dice Fernando Sarabia, no deja una escuela, ¿no? No es que, yo hago la técnica de Elba Castría. Nadie sabe cómo. No hay una ella ha escrito un libro encima, que es como una especie de libro de técnica de ella, pero es como muy parecido a un libro de Doris Humphrey, que, bueno, yo digo, es como demasiado parecido. Tiene hasta la misma estructura, y a su vez tiene otras cosas de otras bailarinas, como si hubiera tomado cosas de varias bailarinas norteamericanas y lo hubiera puesto y hubiera dicho, acá está mi técnica. Pero sí tiene cosas como, por ejemplo, mira, ahí quería ver, digamos, con quién, digamos, con qué músicos, porque ella también estaba en la Peña del Cardón. Ahí sí funciona mucho y hace muchas obras y en esa peña. Después está, digamos, baila con música de Pato Gentilini, hace, digamos, varias presentaciones. Después cuando hace canto y danza a mi tierra tucumana, que eso lo hace en los 80 cuando vuelve la democracia y demás, lo hace con varios músicos tucumanos, y se lleva a varias copleras de Amaicha y presentan esta obra en el Teatro Cervantes. Ahí ella representando al NOA, y bueno, y hace como todo una fusión, digamos, de lo que de las copleras cantando en vivo, con ella bailando y con otros de sus estudiantes ya de la carrera de danza contemporánea. Lo que no es muy claro en ella es en qué momento ella hablaba de danza moderna y de repente ella empieza a hablar de danza contemporánea. Pero ella no hace una aclaración de por qué decide que lo que ella ahora hacía era danza contemporánea.
Eso nunca eso no lo tengo como muy claro, pero ella hace un corte abrupto de danza moderna a danza contemporánea y de hablar de Tucumán, de lo folclórico de Tucumán, después empieza a hablar de América y de Latinoamérica y hace como un cambio ahí como bien grande en su producción. Sí. El latinoamericanismo ese aparece cuando, como en los En 80 los o 10 de los 80, 80. 90, y ahí tiene como una obra que se llama Resurgimiento de América. Pero eso es porque eso ha sido muy fuerte, ha sido en la celebración de los 500 años de la Sí, sí, conquista. sí. O sea, la celebración que ha sido muy cuestionada a su vez, digamos, unos celebraban y otros cuestionaban. Pero quiero decir, ha sido muy, muy importante para la época, en todas las disciplinas del arte, ¿no? Ha habido como que el latinoamericanismo se ha potenciado ahí. Sí, sí, Y lo sí. de las copleras también, perdón, me hizo acordar, bueno, de Leda Valladares, ¿no? Que era la que llevaba las copleras también a Buenos Aires. No sé si son como en el mismo momento, pero es interesante. No sabía de la Elba Castrillo. Claro, este de 1987 es cuando que ella encima le va y le pide, digamos, a Alfonsín que tenía que Sí. hacer sí o sí la obra. No sé cómo consigue el número de teléfono de Alfonsín. Lo mismo es como que tiene cosas como muy graciosas, pero no sabemos cómo consigue el teléfono de Alfonsín y lo llama Alfonsín, siendo presidente, diciéndole que ella quiere presentar la obra de canto y danza Mi Tierra Tucumana en el Teatro Cervantes. Y Claro. bueno, y ella le dice, van a ir los músicos, van a ir las copleras, y bueno, y consigue toda una serie consigue el presupuesto y le pagan para que, y estaban, y ella empieza a relatar cómo la llevaba ella a las copleras, a los programas de radio, y las copleras hablaban, cantaban, y después le agradecían a ella por haberlas llevado a Buenos Aires. Hasta ahora cuando lo estoy relatando, pero cuando lo leía en un libro eh, que es sobre su biografía, me causaba un poco de chiste, digamos, sí, bueno, me he llevado a la gente para que conozca, le llevó a la gente a las copleras para que conozcan Buenos Aires. Y bueno, y entonces como que ya ella lo mostraba como que eso ya había sido, le había rescatado, salvó la vida a las copleras. Pero bueno, pero es muy rico el trabajo y es muy interesante el trabajo de Castría. Sí. eh, y muy poco conocido. Yo no sé, hay gente que abandona y vuelve. Yo tengo miedo que vuelva a aparecer, digamos. ¿Preguntas a alguien más? Yo creo que hay algunos comentarios que son interesantes que están Sí, acotando. sí, eso estaba viendo los comentarios. Este, Yo quisiera preguntar, pregunte, hola, pregunte. ¿qué influencia tuvo la creación de la Escuela Nacional de Danza de la Escuela Nacional de Danza y su enseñanza de la danza folclórica dentro de lo institucional? Por ejemplo, cuando se hablaba de lo tradicional que se pasaba de generación en generación y el acto era ¿cómo decirlo?, de par en par. Ahora cuando se la institucionaliza, se hacen los libros, se usa la pedagogía y todo eso, se la plasma. ¿Qué influencia tiene a lo que hoy en día muchos dicen lo tradicional y básicamente se están estudiando los libros de esos investigadores que han redactado todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué influencia tiene esto de la palabra tradicional, que era antes, por ejemplo, del campo-campo o montaña-montaña, que se pasaba y se resaltaba su esencia, y hoy en día que, por ejemplo, cuando ya se la puso como ciencia la danza folclórica, esa esencia que digo yo que para mí se perdió un poco y se hizo un poco más frívola, más fría? ¿Qué influencia tuvo hoy en día en lo que hoy se dice danza folclórica? Eso es re interesante. No lo he puesto, pero mirá, qué bueno que aparece. Sí lo había pensado poner, porque la danza folclórica, en un principio, la recopilación que hace Vega es hablando de algo que es una práctica, llamémosle la práctica popular, la práctica de entre nosotros.
en esta fiesta popular en la que todos están de alguna manera siendo partícipes. En cambio, cuando se crea la escuela de danzas folclóricas y empiezan a crearse estos ballets empiezan a viajar por el mundo en los 60 sobre todo, y entonces las danzas folclóricas adquieren un nivel de espectacularidad. Es decir, ya no son danzas para que baile yo y para que baile Juanito y Mengano que están acá, sino que es esta danza folclórica para ver, y para ver la destreza, y para ver cuán bueno es esto. Entonces, a eso me refiero con espectacularidad, y eso es lo que cambia, y entonces se empieza a construir una tradición institucionalizada, ¿no? Ya no es algo con lo que yo, cuando veo como público, me siento identificado porque yo también bailo así, bailo la chacarera, sino que esta chacarera ya es otra cosa, ¿no? Y ya tiene algo ahí en lo cual muchos no van a poder acceder. El común de la gente no va a poder bailar la chacarera como la está presentando esta persona que ha sido formada en la escuela de danza folclórica. Entonces digo, ahí el nivel de cambio tiene que ver con la espectacularidad. Lo mismo pasa con el tango. ¿No? No es lo mismo la milonga que el tango fantasía o lo que pasa en el mundial de tango, que el mundial de tango es para ver, no tanto para ir a disfrutar uno de lo que pasa en algo como la milonga. Qué sé yo, no soy docta en el tango, no sé mucho. Sí hay unos comentarios acá que están buenos. Ahí María Inés comenta sobre Eva Castría, de que ella cuenta que durante la dictadura tuvo que escaparse por los techos del Teatro Alberdi, pues la venían a llevar los militares. Sí, ese es un relato que tiene ella, pero por otro lado existe otro relato, otra cosa que aparece en el diario La Gaceta, que también es contado por varias personas, es que ella participa en 1976, en diciembre, participa de la ceremonia inaugural del Museo de la Policía de Tucumán, el 29 de diciembre de 1976. En ese momento, el que era no docente técnico de ella, se lo llevan en medio de la función. Sí, así como escuchan. Pero por otro lado, esta cosa de que, bueno, y que después ella deja de hacer presentaciones durante toda la dictadura, se queda tranquilita con su grupito bailando, y después se dedica al yoga, así como tratando, digamos, como un poco de disimular, pero a su vez ella en el 73 baila para un evento, ya me voy a acordar cómo se llama, bueno, era un evento que hacían cuando todo lo que era la JUP, la Juventud Peronista, ¿sí? Y ella en el Teatro San Martín de la provincia de Tucumán hace una presentación de Es mi grito de amor a la tierra. Así se llama, digamos, la obra que ella presenta. Entonces ella siempre cree que ha sido perseguida durante la dictadura por este tipo de obras, por la obra de Me matan si no trabajo, bueno, ella tenía ahí una seguidilla de cosas, y también ella estaba su primera obra es en homenaje a Eva Perón, en el 58, porque ella va a los funerales de Eva Perón, y ella relata eso, y entonces el título no tiene nada que ver, porque el título se llama Nocturnos, que tiene un poema de José Asunción Silva, y es sobre Eva Perón. Solo que ella no lo dice porque es en el año 57 y no puede, digamos, decir esta obra en homenaje a Eva Perón porque el peronismo está proscripto. Entonces, como que ahí es su forma de decir, está dentro, digamos, de su creación. Eso es buenísimo. No sé si hay otras preguntas o algo, yo no... No, acá Darío Díaz Fasola también hacía un comentario diciendo que la danza contemporánea nace como una ruptura de lo estructurado de la danza clásica
usando terminología parecida, pero no así con sus movimientos, y que se fue nutriendo de movimientos de otras técnicas. Sí, sí, sí. Después Claudia García. No sé si... Sí, yo quería Claudia. aportar algo sobre la pregunta de Sergio, que me parece bien interesante, que es volver un poco a la distinción que yo había hecho al principio entre lo tradicional y lo popular. Es decir, lo popular, digamos, en el sentido no de la industria cultural, no de lo popular, digamos, de mercado, sino de lo popular, digamos, que realmente uno a lo mejor puede ver si todavía va a Tafí o a Maicha, no en una fiesta de la Pachamama, sino en alguna fiesta familiar, por ejemplo, si uno ve bailar, todavía se puede ver bailar a la gente ahí. Digamos, versus lo que ya esto que se estandariza y se pasa a nivel del espectáculo, ¿no? Entonces ya los movimientos, las coreografías se fijan. Mientras que en el baile popular creo que todavía está ese margen de coreografías transmitidas así de generación en generación, y de cierto margen de improvisación y de evolución como más natural. Pero yo creo que esa dialéctica siempre está, es decir, eso de hacer esto, cuando vos cuentas, bueno, se forman los ballets nacionales de folclore, bueno, todo eso es la invención de la tradición que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, se la organiza, se la fija, se la reproduce en todas las provincias, por ejemplo, pero lo popular sigue coexistiendo. Es como una relación así en paralelo que tiene intercruzamientos, pero que coexisten. Después Claudia García había escrito, puede ser que los cambios sociales y su reconfiguración en la resignificación del arte escénico se auto llame contemporáneo, hasta que eso se hace tradicional y vuelve a haber una contradicción que lo mueve. Y después continúa, pero siempre hay como una base estética y social que lo identifica con algo que lo reproduce con ciertos retoques o cambios técnicos, que se adaptan a los mismos cambios de época. Es como una pregunta, ¿no? Re largo. Sí, ahí pensando en lo que dice ella, bueno, no sé si es que, claro, todos siempre somos, o sea, ahora nosotros todos somos contemporáneos, ¿no? Digo, somos de este tiempo. En ese sentido, lo que está diciendo ella, bueno, sí, estamos ahí reconfigurándonos siempre y resignificando nuestro arte en función de que somos contemporáneos. Es decir, que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Esto de los retoques o cambios de las técnicas, y sí, es eso que decía Fabiola, esta cuestión de la tradición, del movimiento, de cómo las tradiciones están en movimiento, ¿no? A pesar de que haya una lucha, porque esto sea inamovible y estas formas sean así, siempre siempre están en movimiento, siempre son atravesadas por los tiempos y por los tiempos contemporáneos, sobre todo, y las técnicas corporales, sobre todo, no hay nadie baila Graham, porque lo bailaba Martha Graham y lo transmitió muy bien. Hay muchas bases de Martha Graham que son increíbles, pero nadie puede enseñar y reproducir exactamente la técnica de Martha Graham. Nadie puede ser Martha Graham. Eso es lo interesante de la danza, porque hay cosas que perviven, pero hay cosas de técnicas del ballet ruso que no se pueden, digamos, se crean, se moldean cuerpos para que practiquen esta determinada técnica. Pero hay una cosa de la expresividad, una cosa que tiene que ver, que eso hace que la danza sea diferente del deporte. Hay una cuestión de la expresividad que hace que la técnica no pueda ser anquilosada. No sé, no. Por más que hagas retoques o cambios, bueno, hay cosas que van a permanecer y otras que no. Sí, ahí no sé si respondí. Sí, ahí alguien quiere preguntar, sí. Yo, hola, ¿qué tal?
Carla, me llamo. Sí, estaba pensando esto en relación a que al principio mencionaban acerca de esta estructura colonial, por ejemplo, que de repente se ve reflejada en esta perspectiva de Carlos Vega que dice, bueno, la danza, no sé, el carnavalito era así, pero le pusieron la música, pero en realidad esto era la contradanza europea, ¿no? Como una estructura colonial que se ve reflejada, ¿no? en esa mirada de él acerca de cómo hablar de las danzas de acá, ¿no? Y estoy escuchando mucho como esta cosa de bueno, la danza académica, la danza folclórica, y es algo que se está pensando, me parece, y quiero preguntar cómo lo conciben ustedes, esto también si se traduce esta estructura colonial a las danzas, digamos, como si hay algo de la danza académica y la danza académica, llamo clásico y contemporáneo, para mí es como un proceso en el tiempo, digo, como que uno va viendo como, no sé, uno o danza moderna, danza contemporánea, digo, le pone a veces esas nomenclaturas para mí, pero es como un proceso que se va dando, como si eso también con la danza folclórica de alguna manera se reproduce, como este sistema colonial, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que recién se mencionó en un momento a Eugenia Caduz, yo leí su libro que se llama Danza y Peronismo, y ella también habla de Angelita Vélez, que es una bailarina tucumana. Sí, sí. Y ella dirigió la única y primera formación de danza folclórica en el Teatro Colón, ¿no? Por ejemplo, durante el peronismo. Y nada, y Angelita era muy cuestionada, por ejemplo, porque ella tenía a veces coreografías de corte indigenista, y por supuesto que, bueno, en Buenos Aires era... Pero digo, también la misma tradición, o lo mismo que el mismo folclore, tampoco era muy afín, digo, escuchando era esto de Carlos Vega, digo, esta estructura se sigue trasladando, y bueno, finalmente el ballet folclórico no está en el Colón, ¿no? Es como que, no sé, en Rusia está, acá... Digo, hay algo de eso de que una cosa vale más que otra y que tiene más recursos que otro, porque, digo, los recursos económicos que tiene, por ejemplo, muchas veces la danza contemporánea y la danza clásica no se traducen a los que yo también bailo folclore desde muy chiquita y bailo contemporáneo y clásico, y son muy diferentes los recursos económicos. Entonces, digo, ¿hay algo de eso que se puede trasladar o...? No sé, sí, pregunto. Sí, fíjate que hay... Además de lo que de María Eugenia Caduz obviamente va mostrando que lo de Angelita Vélez es ella con todo lo que es el folclore y cómo ella dialoga y lucha con el ballet del Colón, pero como es como preferida de Perón, logra un lugar del folclore, pero digo, ahí pasa lo mismo que pasa con Elba Castría, que entra en la cuestión de los personalismos, porque Elba Castría consigue una carrera de danza contemporánea en la universidad porque tenía ahí un buen feeling con los rectores y con toda una cúpula ahí como política. Eso por un lado. Por otro lado, acá lo vemos a lo académico y a lo folclórico también como una lucha entre clases sociales. Porque por un lado se veía, yo veo ballet o veo danza moderna, que la veo como el grupo de danza moderna universitario o danza contemporánea, marca una clase social también, ¿no? Y está por otro lado las clases bajas, rurales, urbanas, que son las que van a las peñas a ver los ballets folclóricos, y creo que hasta hoy hay esta división. En Tucumán, ¿no? Lo digo como que en Tucumán es muy visible. Ahora se ha creado el ballet folclórico de la provincia. O sea, estamos hablando de 2019 que se promueve crear el ballet folclórico de la provincia. Mientras que hay un ballet estable, hay un ballet contemporáneo hace muchísimas décadas y recién entra como algo legal, de alguna manera legitimado por el Estado, considerado como cultura. Entonces, en ese sentido, la danza académica sigue siendo hegemónica. Para mí, hay o sea, sigue siendo hegemónica con respecto a otras danzas. Porque decís, bueno, qué lindo, yo en mi tesis pongo una situación en la que, de entrevistas que he leído yo, sobre la danza en Tucumán, sobre el Día Internacional de la Danza, y muchos ponen cosas como, qué lindo que baila folclore, se ve que tiene técnica de clásico,
de ballet. O sea, vos bailarías bien folclore si tenés técnica de ballet. Es como Carlos Vega se repite en el público. A eso me refiero. Como que de alguna manera está diciendo, vos vas a bailar bien si bailás, digamos, si conoces las técnicas que son las hegemónicas, las que hacen que vos puedas ser una buena bailarina o un buen bailarín, ¿no? Y eso es como súper visible, sobre todo aquí. Se ve mucho, pero también, digamos, está la idea, por otro lado, de los lugares donde estudias. Vos estudias en la escuela de danza de la provincia, entonces vos vas a poder entrar al ballet de danza de la provincia, al ballet de la provincia si estudian en la escuela de danza, porque hay toda una serie de arreglos, pero quienes estudian en una academia o en una fundación, danzas clásicas, tienen quizás lo ven como una desventaja porque está legitimado que sea la escuela de danza de la provincia. Y ahí también hay una hegemonía y una utilización, digamos, de poderes. Eso es lo que yo puedo ver, digamos, de Tucumán. No sé si respondo a algo de tu pregunta. Hay una pequeña acotación que yo quiero hacer sobre la cuestión estética, ¿no? De lo que es lindo en la danza. Y ahí yo he tenido una experiencia que me acuerdo, hemos ido con dos amigas, estábamos en Amaicha, porque ellas andaban investigando justamente de las fiestas y de las carpas ahí en Amaicha hace muchos años ya. Y hemos estado en un día de la Pachamama, ¿cómo se llama? No Amaicha mismo, sino los asos. Al costadito, me salen los sauces, no los sauces. Los asos. Bueno, los tazos, ya estoy. Bueno, y sé que me acuerdo de una señora, bien de ahí bailando la samba, ¿no? Una cartera, porque hay que bailar esa samba ahí arriba, que no hay aire. Y es una maravilla verla. O sea, el pasito que ella tiene nunca yo lo he visto en ningún ballet. Es de ellos, es distinto. Es un pasito rápido, como un saltito chiquito que hacen. Y es una maravilla, ¿no? Entonces y es bien distinto del de las academias. Entonces, esto un poco de la supervivencia, de lo que quizás no necesariamente, a veces, que también hay un gusto que uno le, digamos, está transitado también por una cuestión estética, a veces ese baile que todavía creo sigue siendo en cierta forma popular, ¿no? O por lo menos atravesado por la academia, o quizás por la influencia de la clásica, o de contemporánea, de otro tipo de danza, ¿no? Hay como todavía algunas prácticas así que están como más, no digo de todo, porque nada está a veces al margen de la influencia, que son normales, ¿verdad? Pero sí son prácticas, esas veces son como tradiciones, digamos, transmitidas internamente en las comunidades, porque además ahí en Los Asos es como una comunidad muy india, ¿no? Que tiene su propia tierra y todo eso. Bueno, Sí, por ejemplo, acá en Buenos Aires hay milongas que todavía no están atravesadas por la academia, por la sistematización. Si bien es como que se sistematizó una manera de enseñar, inclusive, digo, para el tango escenario, para lo que es el show y el espectáculo, como se ha hablado hoy, esa diferencia, y también para el baile social, ¿no? En el ámbito de la milonga. O sea, hay clases como para los dos ámbitos. Y para lo que es la milonga, está sistematizado. O sea, hay códigos, ¿no? Donde, bueno, te sentís determinada marca, respondés con determinado movimiento. Pero aún quedan algunas milongas en los que uno ve bailarines que quizás son matrimonios de toda la vida, que él es alto, ella es bajita, y él acomodó su abrazo a ella, y hacen cosas que no responden, digamos, a ningún código, a nada que vos puedas aprender en las clases, ¿no? Porque, digo, cuando la academia ¿no? aparece y sistematiza, bueno, ahí pasan cosas, y ahí están estos juegos de poder que antes yo preguntaba, ¿no? Como, porque digo, no sé, en las academias de barrio, como decían ustedes, te enseñan clásicos, te enseñan folclore, te enseñan flamenco, está todo más como democratizado.
En cambio, cuando ya se pasa, la universidad elige primero tener una universidad de danza contemporánea, o sea, la provincia elige primero hacer un ballet de danza contemporánea y después uno de folk, ¿no? Donde aparecen los recursos, ahí ya hay algo que se trastoca, ¿no? Y que empiezan a aparecer para mí estas estructuras o colonialistas o, ¿no? Donde lo hegemónico impera. Voy a hacer otra acotación porque me ha hecho acordar y creo que es interesante con respecto a lo de la relación Buenos Aires-provincia de la danza. Hay un texto que justo yo lo he vuelto a leer para ahora y me había olvidado de mencionarlo, de Rodolfo Kusch, que se llama La Zamba y los dioses, que está en Indios, Porteños y Dioses. Es súper interesante, él hace toda una interpretación de la zamba y termina diciendo, él hace una interpretación como mística, ¿no? Dice que la zamba reproduce la relación de los contrarios, como el yin y el yang, ¿no? El dibujito del blanco y del negro, que, bueno, dice que es el mismo dibujo el que se reproduce en la coreografía de la zamba, y que en realidad es un juego de opuestos que finalmente se unen, ¿no? Pero cuando él comienza, es súper interesante porque él comienza hablando del ámbito de la zamba y de lo que es la zamba para los porteños. Y que la zamba es algo totalmente que les resulta extraño, que se baila en lugares raros, digamos, para el porteño, que los porteños no entienden por qué la gente, digamos, pierde tanto tiempo, o sea, como una cosa totalmente ajena y que no es propia de la cultura de Buenos Aires, ¿no? O sea, esa cosa, digamos, de lo nacional, provinciano, que en Buenos Aires siempre es marginal. Él lo describe muy bien, entonces trata, digamos, de explicarle a los porteños cuál es el sentido de la zamba y, bueno, le explica eso, ¿no? Eso es su interpretación. Pero eso también está en un cuento de Cortázar y aparece en Marechal las escenas de los tucumanos en las peñas, en la Puerta del Cielo de Cortázar. Él mismo, o sea, es como monstruosa la figura del provinciano, ¿no? Para el porteño, es como una especie de aberración bárbara, ¿no? Entonces, es bien interesante todo eso. Recomiendo ese texto porque es muy lindo. No sé si la interpretación es correcta, pero el texto es muy lindo, es sugerente. Sí, ese lo podemos subir después al evento para que quien quiera, yo lo tengo en PDF al texto. Pero esta cuestión de también, bueno, creo que ahora también sucede mucho, sobre todo en la danza, en estos últimos tiempos de pandemia y todo, ha aparecido mucho esta cuestión de Buenos Aires, las provincias. Como que también hay otras realidades, otras cosas que pasan, otras cosas de prácticas. Digo, acá en Tucumán, con respecto al tango, hay una cosa como muy interesante que ha surgido este movimiento que se llama tanga, que es tango queer, que es, vos vas, tenés, digamos, como una mini clase y después se baila, digamos. Y es como generar, digamos, también como otras tradiciones o otras cosas, o pensar que el tango en las provincias se vive de otras maneras, ¿no? No sé, digo, qué es lo que pasa. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo un curso con vos, Fabiola, sobre el noroeste, yo después leía un texto donde hablaba cómo es la recepción del tango en los 60, sobre todo en la zona de los valles calchaquíes, y cómo es la lucha entre quienes quieren seguir conservando lo que es el folclore y los desacatados que escuchan tango, se hacen gomina, o sea, estamos hablando de gente en Amaicha y en Tafí del Valle que se hacía gomina y se ponía zapatos de tanguero y quería bailar el tango, ¿no? Digo, como estos cruces que son súper ricos e interesantes de las tradiciones. Ahí hay una lucha de dos cosas que hoy por hoy son como que tienen una súper tradición. Y hay cosas que perviven lindísimas, como ese acomodamiento del cuerpo para bailar el tango en la milonga entre dos personas que lo bailan hace miles de años, pero es una cosa tremenda. O ver, digamos, una coplera que decidió bailar, digamos, una samba, es tremenda. Yo ponía en el evento del Facebook esta situación con Eulogia Tapia, que bueno, no sé, es muy gracioso que me saque del barro la doña y que ponga esta idea de yo te doy mi libro porque yo escribo
yo escribo mis coplas, tengo escrito un libro de poesía, y toma, te lo vendo, o sea, no te lo estoy regalando, te lo vendo, y ya déjenme de llamarme la pomeña, estoy harta de la canción del señor este, y me vienen a buscar siempre por eso, y yo soy Eulogia Tapia. Es como, es este diálogo, es esta otra forma, ella también de construirse, de posicionarse frente al exterior, frente a este otro porteño que la vienen a buscar siempre porque es la pomeña. Bueno, hay más comentarios, más que preguntas. Leo dice, Alejandra de esa que decía, pero ya hubo un ballet folclórico de la provincia en los 90 que luego se disolvió. Lo dirigía la señora de Sosa, madre de Fabián Sosa. Eso fue así hasta los 90. Desde allí en adelante el ballet estable de Tucumán comenzó a nutrirse mayoritariamente de bailarines provenientes de instituciones privadas o independientes. Esto es parte de mis investigaciones y tesis de licenciatura, donde reconstruí la historia del ballet estable y la escuela de danza de la provincia de Tucumán. Después la profesora María Inés Santillán dice, la verdad que hasta el tango de pista o de milonga tienen códigos muy estructurados en los últimos tiempos, por sobre todo. Y Fernanda Sarabia dice, en las carpas también se ve esta cuestión con los pasos, parecido a la milonga que decía Carla, y la forma de la danza incluso sin la estructura que se enseña en la academia. Sobresale la intención, y mientras más al norte vas, los movimientos más chiquitos y cerrados. Y es eso que es así, yo me acuerdo ahí en Amaicha, la señora esta, que el pañuelito de ella era acá y era chiquito. Y ella bailaba así con el pañuelito acá, y claro, uno ve la contemporánea y todo como en la cosa grande, esta de los pañuelos, de las expresiones más pavo real, digamos, ¿no? Ellos es chiquito, es un baile de los pies se mueven mucho y el pañuelito acá hacen, y son pañuelitos chiquitos. Pero es re lindo. Sí, yo creo que por ahí cuando es la parte, o sea, cuando vos vas a estudiar en la parte de lo académico, como que para que se vea todo, se lo hace más estilizado, más grande, más todo, pero vos vas al tradicional, al pueblito, a la ciudad chiquita, y vos ves que nada que ver, digamos, entonces por ahí voy a decir, y esto a veces no me enseñan, yo creo que a veces es necesario ir a ver o tener, digamos, la experiencia de ir así, poner en La Maicha o en algún pueblo cercano y vos ves la diferencia, más allá de que sí te enseñan lo que es, pero tiene su cuestión, digamos, lo académico con lo folclórico tradicional, por decirlo entre comillas. No hay más, perdón, ahí dice la Graciosísimo, sí. Yo, ¿cómo hacemos ahora? Íbamos a pasar unos videos, un video de Sergio y otro video de María Inés, pero yo voy a dejar de hacer la transmisión en vivo porque es toda una complicación para poder, digamos, para poder pasarlo. Entonces quedamos nosotros. Sí. Dale. Sí, perdón. Quería unirme un poco a lo que decía Carla Rímola, gran maestra, compositora, bailarina, tomé curso con ella, fui a verla en el teatro muchas veces por Baderal y todo. Bueno, con respecto a lo que dijo de esto de lo colonial, ¿no? Volviendo un poco, siguiendo la historia de la danza folclórica acá en Tucumán, estuvo el ballet en los 90, después estuvo la creación supuestamente que ya salía del ballet folclórico de la provincia mucho antes del año pasado, que se promulgó y después se decidió hacer el ballet contemporáneo. Hubo algo por ahí que la verdad que no sé muy bien, pero se decidió lo contemporáneo y clásico, ¿no? Después la Universidad Nacional de Tucumán también tuvo su ballet folclórico mucho antes y después en el 2015, 16 y 17 yo integré ese ballet, también se disolvió por falta de presupuesto a lo folclórico y también en varios municipios dentro de
de la provincia. En cuanto a lo folclórico, los ballets folclóricos se crearon y no duraron, no llegaron al año, también por recorte de presupuestos. Esa es la historia de la danza folclórica y cómo acá en Tucumán va. ¿Sí? Siempre se elige lo contemporáneo y lo clásico, eso es lo colonial, lo más cosa. Eso contándote un poquito. Y bueno, yo... No, perdón, perdón. No, porque lo mío para el final. No, solo iba a acotar con respecto a lo del folclore, que cuando existía el ente provincial de difusión cultural, que se cierra con la dictadura, se transforma en Secretaría de Cultura. Cuando existía, en los años 60, estaba la Secretaría de Folclore, o sea, estaba la de letras, medios audiovisuales, bueno, había distintas, si bien no había un ballet, pero digamos había presupuesto para folclore y para el interior que también gestionaba festivales, o sea, indirectamente los festivales, bueno, siempre se presentaban los ballets. Eso se cierra con la dictadura, o sea, esa estructura que era, después el ente de ahora no tiene nada que ver porque depende directamente del gobierno de la provincia. La otra era autónoma. Entonces estaban todos los representantes de las distintas disciplinas artísticas que debatían el presupuesto. Y entonces ahí las cosas eran un poco más equitativas. Bueno, ahí voy a cortar la transmisión en vivo para ver si puedo pasar el video de Sergio. Y a ver. Y hay preguntas hay preguntas acá hay preguntas en el chat del vivo, hay preguntas. A ver, miraste, recién no había, ya me fijo. Sí, ahí voy. Ahí preguntan si la tradición se refiere exclusivamente a lo originario y lo histórico influye en qué se considera tradición. No, venimos diciendo que no, que cuando hablamos de tradiciones hemos abierto el concepto de tradición no solo a lo originario o al gaucho No, hemos abierto el concepto de tradición y esa es la idea del conversatorio abrir el concepto de tradición a otros lugares y de referirse a las técnicas y referirse a lo que pasa con la relación entre técnicas, a lo hegemónico, a lo marginal, a lo que pervive, a lo que no pervive, a que si está mutando o no está mutando, eso. Sí, y no hay más preguntas ahí. Voy a finalizar el video en vivo para después pasar, digamos, los videos de Sergio a ver si podemos.